Buenos días a todos. Buenos días, profe. Buenos días, Buenos profe. días. ¿Qué tal, muchachos? Espero se encuentren muy bien. Entonces, hoy vamos a continuar con, digamos, el análisis de algunos problemas que parten del lenguaje natural y con la intención de llevarlos al lenguaje matemático y posteriormente relacionarlos con el estudio de la función cuadrática. Entonces, ayer quedamos en el análisis de un problema eh, que habíamos, digamos, enunciado como x al cuadrado más x menos 90 igual a cero. Entonces, esto, digamos, recordemos que partía de una información en lenguaje natural que decía algo como la suma de un número y su cuadrado es 90. Entonces, habíamos hecho la solución. Ustedes me llevaron a encontrar rápidamente por tanteo la primera, que dijimos que x debería ser igual a 9, donde efectivamente se cumplía que 9 más 9 al cuadrado, es decir, 81, nos daba el resultado de 90. Pero hallamos también otra solución, que fue la solución de x igual a menos 10, porque habíamos dicho que para menos 10 se cumplía que menos 10, o bueno, en este caso, sí lo podemos expresar como menos 10, que es el número, más el cuadrado, es decir, menos 10 elevado al cuadrado, veíamos que también iba a dar 90, porque teníamos que menos 10 al cuadrado era 100 positivo, y menos 10 más 100 también nos daba el resultado de 90. Entonces, esto era para recordar que en toda función, ya sea lineal o cuadrática, como en este caso, o cúbica o cuártica de cualquier grado, siempre va a pasar que la potencia de, digamos, de la ecuación, que es la misma potencia máxima, porque acá, digamos, yo podría tener potencia x a la 1, pero decimos que la potencia más grande es justamente el grado de la ecuación. Entonces, ese grado de la ecuación siempre me va a indicar la cantidad de soluciones que tengo. Entonces, hoy lo que quería hacer con este ejercicio era mirar qué otros métodos habrían para solucionarlo. Entonces, ayer llegamos a esta ecuación. Eh, Me parece que fue Angie quien me ayudó a resolver esta ecuación utilizando el caso. Digamos que lo enunciamos como x al cuadrado más bx más c, donde, digamos, la característica fundamental es que el coeficiente de x siempre va a ser 1 y que además ese mismo, digamos, es la misma variable que tenemos en este, digamos, x a la 2, es la misma variable que tenemos acá, ¿cierto? Pero digamos que ya con grado 1. Adicional a eso, pues se tiene un término independiente que en este caso pues es el menos 90. Entonces, recordando también que esto, digamos, siempre se iguala a 0 con el objetivo de encontrar justamente las raíces de esa ecuación. Y eso pues lo hacíamos encontrando los dos paréntesis. Quedamos en que, bueno, se colocaba la raíz del término cuadrático al inicio de cada paréntesis. ¿Por qué digo el término cuadrático? Más bien es el término de mayor potencia, porque a veces vamos a tener, digamos, x a la 4, por ejemplo, más 7x a la 2. Este, digamos, también cumple con el caso, solamente que pues está todo elevado a una potencia par, que es, en este caso es el doble. Entonces acá, digamos, si tuviéramos que utilizar este caso, la raíz sería x a la 2, ¿cierto? Si fuera, digamos, el caso de x a la 4. Bueno, en este caso entonces solamente vamos a colocar la raíz, que sería x. Y les decía yo que se hacía un análisis con los signos ahora. Entonces, en este caso vamos a mirar que el primer término, o sea, x al cuadrado, tiene signo positivo, al igual que el segundo término tiene signo positivo. Entonces hacemos positivo por positivo y nos daba positivo para el signo del primer paréntesis. Ahora, este signo, el del segundo término, con el signo del tercer término y último,
los multiplicamos para encontrar el signo del último paréntesis o lo que está aquí en medio del binomio que va a quedar en el segundo paréntesis. Entonces tenemos positivo por negativo que da negativo. Posteriormente ustedes dijeron, bueno, dos números que multiplicados nos den 90 y sumados o restados de alguna manera 1, que es el 1 coeficiente acá de x a la 1. Entonces eso en este caso pues resultó ser 10 y 9. Ahora, el 10 lo colocábamos positivo, o mejor dicho, lo colocábamos en el paréntesis donde está el positivo, y el 9 en el paréntesis donde está el negativo. ¿Por qué lo colocamos de esta manera? Porque si lo colocáramos al contrario, por ejemplo 9 y menos 10, cuando hiciéramos la multiplicación, efectivamente 9 por menos 10 nos daría el 90. Pero cuando hiciéramos la suma, digamos 9 más menos 10, nos daría menos 1. Y lo que tenemos acá no es menos 1, sino 1 positivo para x a la 1. ¿Listo? ¿Van hasta ahí? Sí, mister. Ahora, ¿cómo encontrar estos valores? Digamos, en este caso, pues de 90 resultó ser muy fácil, era 9 y 10, pero ¿cómo calcularlos cuando no tenemos cantidades tan pequeñas? Supongamos que acá no fuera, no sé, que no fuera 90, sino por ejemplo 3200. Entonces, hacer ese tanteo pues ya es un poquito más complicado. Entonces, ¿cómo se realiza esa operación o cómo calcular esos valores? Pues lo que podemos hacer es recordar la descomposición factorial. Entonces, yo necesito descomponer al número 90 porque necesito encontrar todas las posibles combinaciones de números que multiplicados entre sí me den 90. Entonces, acá cuando haga la descomposición voy a tener justamente todas esas combinaciones. Entonces, si hago acá mitad de 90, me va a dar 45. No podría volver a ser mitad, pero podría ser tercera, que sería 15. Podría volver a ser tercera, que sería 5. Y podría hacer quinta para 1. O sea que acá, cuando combine todos estos números, voy a encontrar todas las posibles combinaciones de números que me van a dar en suma el número que estoy buscando, que es el 1. Porque ya sé que fijo, sea como sea que los combine para multiplicarlos, me va a dar el 90. Entonces lo que yo puedo hacer es, listo, empezar a seleccionar, por ejemplo, parejitas. Entonces puedo seleccionar estos dos y estos dos. Entonces en la primera parejita me daría, por ejemplo, 3 por 2 que es 6, por 3 por 5 que es 15. Y cuando hiciéramos 6 por 15 efectivamente nos daría 90. Lo que queremos con esto no es verificar por eso la multiplicación, sino la suma o resta. Entonces vemos que 15 y 6, o 6 y 15 nunca sumados o restados darían el 1 que estoy buscando. Otra combinación sería, por ejemplo, dejar solamente fijo el primero y combinar los otros tres. Pero ya sé que, pues digamos, aquí va a ser un número que multiplicado por 2 me va a dar 90 y ese va a ser pues 2 por 45, pero tampoco me van a servir. Porque sé que multiplicados sí van a dar 90, pero en suma o resta nunca me van a dar el 1. Entonces podríamos también buscar otros dos que serían, por ejemplo, combinar los dos de los extremos, el 2 con el 5, y combinar los dos del medio. Con lo cual nos daría 2 por 5, 10, por 3 por 3, 9, y 10 por 9, 90. Aquí fíjese que ya ahora sí encontré una pareja de números que cuando sume o reste, en algún caso me van a dar el 1. Entonces, obviamente no va a ser la suma, pues porque digamos si fuera 10 positivo y 9 positivo me daría 19, pero la resta sí va a cumplir cuando hiciera 10 menos 9 o cuando hiciera menos 9 más 10. Entonces aquí ya encontré los números y solamente es adaptarlos aquí al grupo o a los paréntesis con los respectivos signos que ya tengo. Bueno, ¿van hasta ahí? Sí, mister. Listo. ¿Qué otra forma conocen ustedes para poder desarrollar esta ecuación? Dado caso que digamos, listo, yo no tengo ni idea del caso de x al cuadrado más bx más c, pero tampoco tengo ni idea de la descomposición factorial del 90. Entonces, ¿qué otro caso de pronto ustedes conocen que les puede llevar a esta solución? Tabulando, ¿no? ¿Y cuál sería esa? Pues sacar los valores de X y de Y. Ah, ok, o sea, haciendo la tabla de datos para posteriormente graficarlo.
Sí, Sí, podría ser señor. una manera. Entonces, digamos O que si en no, ese por la caso, fórmula. ¿y cuál fórmula específicamente? La de, es que no me acuerdo, bx al Ah, ok, cuadrado la cuadrática. menos b, bueno, algo así. Listo. Sí. Entonces, la cuadrática, recuerden que es una fórmula que sirve para desarrollar cualquier tipo de ecuación cuadrática. Justamente por eso se llama la fórmula cuadrática. Es decir, cualquier expresión de grado 2, yo la voy a poder desarrollar por medio de esta fórmula cuadrática o fórmula del estudiante, como la conocen también algunos. Entonces, esa fórmula, para los que no la recuerdan, dice algo como lo siguiente. Menos b, bueno, x igual a menos b más o menos la raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac, todo esto sobre 2 veces el valor de a. Esta es la fórmula cuadrática. Imagino que en este momento que la estoy enunciando ya muchos estarán acordándose, posiblemente no estarán acordándose de cómo se utiliza, pero sí de la expresión. Estoy seguro que por lo menos una vez a lo largo de toda su vida académica la han visto. Entonces, para utilizar esta fórmula, entonces repito, no se trata solamente para este caso, sino también, por ejemplo, para el caso ax al cuadrado más bx más c, que es el caso donde ya el coeficiente del término de mayor potencia no es 1, como lo que tenemos acá, sino es cualquier número diferente de 1. Asimismo, digamos, está el trinomio cuadrado perfecto. Todos esos casos los vamos a poder desarrollar con esa fórmula cuadrática. Listo, entonces voy a reescribir esta expresión por acá. Entonces vamos a mirar quiénes serían los valores de A, B y C, que son, miren los valores que me pide acá la fórmula cuadrática. La fórmula cuadrática me la entregan en condiciones de B, de A y de C. Entonces debería primeramente saber quiénes son ellos para poder utilizar esa fórmula. Entonces, A siempre va a ser el coeficiente del término de mayor potencia. Entonces, en este caso, A es igual a 1, porque tenemos una vez x al cuadrado. Entonces, por eso A siempre va a ser ese valor. B siempre va a ser el término del, digamos, el coeficiente del término lineal. Acuérdense que este término es x a la 1 y acuérdense que todo x a la 1 es una línea recta, por eso cuando tenemos una variable elevada a la 1 decimos que es un término lineal. Entonces en ese caso B también sería igual a 1. Y C siempre va a ser el término independiente, con su signo y todo. Entonces en este caso C va a ser menos 90. ¿Listo? Entonces, ya cuando tengamos esos tres daticos, los vamos a poder reemplazar en la fórmula cuadrática para encontrar el valor de x. Entonces, bueno, bueno, ahorita me devuelvo un poquito acá con, con el desarrollo total de esta expresión, que faltó de pronto utilizar el teorema del factor nulo para encontrar actualmente los valores. Entonces, bueno, acá voy a hacer el reemplazo. Entonces voy a decir que x va a ser igual a lo siguiente. Entonces, menos de la fórmula y el valor de b, en este caso menos 1, más o menos la raíz. Ahora, ¿por qué más o menos una raíz? Ustedes dirán, bueno, pero al fin, ¿qué más o menos? Pues resulta que es cualquiera de las dos. Porque, por ejemplo, la raíz de 4 es igual a más o menos 2. ¿Por qué más o menos 2? Porque sirve el 2 positivo, pero también el 2 negativo. Porque yo puedo hacer, por ejemplo, digamos 2 por 2 y eso me da 4, pero puedo hacer menos 2 por menos 2 y eso también da 4 positivo. ¿Sí? Entonces acá la multiplicación de signos también permite por eso encontrar dos resultados, es decir que toda raíz cuadrada tiene exactamente digamos, dos resultados. Entonces, bueno, la raíz de quién? De b al cuadrado, o sea, 1 al cuadrado, menos 4 veces, este 4 es de la fórmula, el valor de a, que nos dio 1, por el valor de c, que nos dio menos 90. Ojo con ese signo ahí, es fundamental, porque acá, por ejemplo, si no hubiéramos aplicado ese signo menos, con seguridad aquí todo lo que está dentro de la raíz nos va a dar una cantidad negativa, y recuerden que a las cantidades negativas no se les puede sacar raíz cuadrada.
a menos que pues hagamos el paso con números imaginarios, pero eso no es lo que estamos estudiando en este momento. Entonces, sobre 2 por 1, que es 1 es el valor de A. Entonces, x va a ser igual a lo siguiente, menos 1, más o menos, y miremos cuánto nos da todo lo que está aquí dentro de la raíz. Entonces, 1 al cuadrado, que sigue siendo 1, y miremos cuánto nos da, entonces, esta multiplicación. Entonces, menos 4 por 1, que da menos 4, y menos 4 por 90, o por menos 90 más bien, y menos 90 por menos 4, ¿cuánto da? 360. Entonces da 360 positivo. Entonces por eso aquí ya no le voy a colocar un menos, sino un más, y esto va a ser 360 positivo. O sea que acá voy a tener la raíz de 1 más 360, que es 361. Listo. Ahora, ¿qué podemos hacer en el siguiente? Bueno, esto sigue estando acá sobre 2 por 1, que es 2. Y ahora, ¿qué podemos hacer en el siguiente paso? Pues justamente sacarle la raíz a 361. Entonces, en este caso nos va a dar que x es igual, bueno, lo voy a colocar más bien aquí abajo. Entonces, x es igual a menos 1 más o menos la raíz de 361, que resulta ser 19 exacto, sobre 2. Entonces, aquí es donde ya desprendo dos resultados, porque voy a tener que utilizar el positivo y el negativo. Entonces, aquí es donde yo parto la solución y digo, bueno, voy a tener dos resultados de x. x1 va a ser igual a menos 1 más, voy a tomar solamente el positivo en este caso, 19 dividido entre 2. Y de forma semejante, x2 va a ser igual a menos 1 menos 19 dividido entre 2. Entonces repito, lo que hice para x1 fue dejar el positivo, lo que hice para x2 fue dejar el negativo. Listo. Y finalmente pues desarrollo esas fracciones que me dieron ahí. Entonces tenemos menos 1 más 19, eso da 18, y 18 dividido entre 2 da 9. Y finalmente, en x2 tenemos menos 1 menos 19, eso da menos 20, y menos 20 dividido entre 2 da menos 10. Listo. O sea que ya tenemos las dos soluciones que habíamos encontrado antes. Fíjese, el 9 positivo y el menos 10. O sea, este método sí de una vez le dice a uno quién es negativo, quién es positivo. No tengo que armarlo, como en el caso acá de los paréntesis, donde yo miraba que quería que fuera positivo y por eso miraba en dónde colocaba el 10 y en dónde colocaba el 9. Ahora, ustedes de pronto se estarán preguntando, uy, pero fíjese que acá le dio el 9 positivo y el 10 negativo, y acá usted tiene lo contrario. Pero es que acá yo no he terminado. Porque acá esto sigue siendo igual a 0, y lo que haría falta es aplicar el llamado teorema del factor nulo. ¿Qué quiere decir ese teorema del factor nulo? Voy a ahorrar esto. El teorema del factor nulo lo que quiere decir es lo siguiente. Resulta que en este caso yo tengo dos paréntesis en multiplicación cuyo resultado es 0. Entonces, como ese resultado es nulo, o sea 0, va a pasar lo siguiente. Resulta que el paréntesis de x más 10, todo este paréntesis debería valer 0, para que 0 multiplicado aquí por lo que fuera que me diera x menos 9, digamos que esto me diera, no sé, 1.000.000. Entonces 0 por 1.000.000 igual me seguiría dando 0. Entonces esta sería una. O la otra sería decir que fuera x menos 9 quien diera 0, y pasaría exactamente lo mismo. Si todo ese paréntesis vale 0, pues lo que sea que valga el otro paréntesis, por más grande o más pequeño que sea, cuando multiplique por 0 me va a dar 0. Entonces, cuando ya tengo estos dos argumentos después de aplicar el teorema del factor nulo, fíjese que yo puedo despejar a x. Entonces, aquí en el primero me va a quedar como x igual a menos 10. Lo que hice fue sencillamente el 10 que estaba sumando, lo pasé al otro lado a restar. Y aquí x me daría igual a 9, porque el menos 9 estaba a este lado, lo pasé al otro lado a sumar. Y ya encontré, ahora sí, las soluciones con signo y todo, como deberían haberme dado. Y eso fue lo que me dio según la cuadrática. ¿Listo? ¿Dudas hasta ahí? Voy muy rápido. No, mister. Listo. Bueno, entonces lo que quiero hacer ahora es graficar justamente esa función.
llevarnos como una idea más completa. Entonces, bueno, esto ya lo puedo borrar. Ya sabemos que, incluso esto lo voy a borrar también, la cuadrática. Y ya sabemos cuáles son las soluciones. Entonces, lo que voy a hacer ahora es hacer la tabla para gráficamente también poder llegar a una solución. Entonces, bueno, vamos a tener valores para X y para Y. Pero hay algo que pasó acá. Fíjese que acá inicialmente esta ecuación yo la igualé a 0, pero este 0 es el valor que yo le asigné a Y con el objetivo de encontrar las raíces de este número. Entonces, digamos, en este caso, yo no voy a tomar en cuenta el resultado, que es 90, porque a mí lo que me están dando realmente es X más X al cuadrado es igual a algo, que en este caso es Y, pero este algo es lo que me están limitando, es lo que me están diciendo, vea, este algo debe ser 90. Entonces, acá, digamos que yo no voy a poder tomar, obviamente, muchas soluciones, digamos, o no voy a poder llegar a la solución de forma inmediata, pero sí posiblemente voy a encontrar coordenadas para poder hacer un gráfico. Entonces voy a tomar algunos valores negativos. Voy a tomar, por ejemplo, al menos 5, al menos 3, al 0, al, por ejemplo, 2, al 7 y, por supuesto, voy a tomar al 9 para que pueda aparecer en la solución. Entonces, si tenemos esta expresión x más x al cuadrado igual a y, entonces vamos a reemplazar aquí para obtener. Entonces, si x vale menos 5 más menos 5 al cuadrado, ¿cuánto nos da? Entonces, en este caso nos va a dar 25 positivo acá, del menos 5 al cuadrado, y menos 5 acá. Entonces, menos 5 más 25, eso nos da 20. O sea que en este caso el resultado de y sería 20. Listo, con el menos 3. Entonces, si x vale menos 3, vamos a tener menos 3 más 9, que voy a ir un poquito ya más rápido. ¿Por qué más 9? Porque pues es menos 3 por menos 3 o menos 3 al cuadrado, por eso lo dejo positivo. Y menos 3 más 9 es 6 positivo. Con 0. Con 0 pues me da 0, porque 0 más 0 al cuadrado, todo sigue siendo 0. Y con el 2 tendríamos 2 más 4, 2, y el cuadrado de 2 que es 4. Entonces en ese caso nos daría 6. Con 7 nos daría 7 más 49. 49 es el cuadrado de 7. Y en ese caso nos daría 56. Y con el 9 nos daría 9 más 81, que es justamente el resultado que queríamos, que era 90. Bueno, pero acá fíjese que gráficamente o desde la tabla uno no va a poder encontrar de una vez las dos soluciones. Por ahora encontré una y posiblemente cuando uno la encuentre acá por la tabla se quede con esa solución y no intente averiguar la otra. Entonces, bueno, esto ya me permitiría hacer una gráfica. Entonces voy a colocar ahí el plano cartesiano. Listo. Y voy a colocar entonces los valores. Sin embargo, pues en ese caso tengo que utilizar una escala, porque por ejemplo acá en X sí voy a poder tener valores unitarios. Entonces, por ejemplo, el 1, el 2, 4, digamos, 6 y 9. Dejémoslo hasta 9, que es el valor que necesito. Y acá dejémoslo, por ejemplo, hasta el menos 3. No la voy a graficar de igual manera toda, sino un fragmento. Listo. Ahora, con los positivos, bueno, tengo 0 y 0. Para 2 tengo 6, entonces aquí voy a ir cada 10 acá. 10, 20, 30, 40. Larguémosla un poquito. Por lo menos hasta el valor de 90. Entonces, 50, 60, 70, 80 y 90. Listo. Entonces, el primer valor me dice que es para menos 5, bueno, ese no cabe acá en el caso. Entonces voy a graficar el de menos 3 y 6. Entonces, menos 3 en X,
6 en Y sería más o menos por acá. Por supuesto el 0,0. El 2,6, que sería más o menos por acá. El 7,56, 7, más o menos por acá. Y finalmente el 9,90. Listo, entonces fíjense que cuando hiciéramos una gráfica, ya posiblemente encontraríamos la forma que estamos estudiando, que es justamente un x al cuadrado. Entonces aquí ya tendríamos la solución en este punto, pero pues digamos que no podría ser tan global. Ahora, digamos que muchas veces, más que poder hacer aquí una tabla, porque esto es realmente hacer un tanteo, y el tanteo nos lleva hacia la solución, pero no en el tiempo que nosotros quizás necesitamos. Imagínense, por ejemplo, ustedes en un examen y que el examen sea de apenas 1 hora y que tengan que resolver, por ejemplo, 10 ecuaciones de estas, pues van a tener apenas 6 minutos para resolver cada ecuación. Entonces, hasta que hagan el tanteo, pues se les va a ir mucho tiempo y por eso, pues, digamos, la idea es tener que, digamos, poder utilizar las fórmulas que se tienen y poder llegar a resultados mucho más rápidos. Bueno, ¿dudas hasta ahí? No, mister. Listo, entonces solucionemos o analicemos un segundo problema con el que ya voy a empezar a dar introducción a fórmulas específicas para partes de la parábola. Pues por eso empezamos por ahí. Acuérdense que ya vimos que existe algo que se llama foco, que existe algo que se llama recta directriz, el vértice, y todos esos, digamos, son puntos y coordenadas que se pueden encontrar a partir de fórmulas. Entonces, bueno, yo por acá tengo un problema que quisiera analizar con ustedes. Es un problema en contexto, digamos, de aplicación, como lo que estamos haciendo. Entonces, nos van a dar información en lenguaje natural y vamos a tener que poner eso en términos numéricos. Entonces, bueno, nos dicen, en un salón de clases, o en un salón de clases está organizado de manera o de forma que el número de filas es igual al número de sillas que conforman cada fila. Entonces, bueno, aquí hay una primera información que es importante. Entonces me están diciendo que el número de sillas por fila es igual al número de filas. O en este caso, entonces digamos, si tengo, por ejemplo, 3 filas, pues entonces en cada fila deberían haber 3 sillas. Eso es lo que me están diciendo. Esa es la organización del salón. Y lo que me están diciendo también es, por ejemplo, si tengo 4 filas, pues entonces en cada fila debo tener 4 sillas. ¿Sí? Misma cantidad de filas como de sillas por fila. Listo. Ahí hasta ahora no puedo, digamos, obtener nada. Pero nos dicen, después de una reorganización se han eliminado 3 filas y en cada fila se ha quitado un puesto, con lo que ha quedado un nuevo orden que implica un total de 323 sillas. Bueno, aquí sí ya me están dando algo. Entonces vamos a partir acá de tener información. Entonces yo no sé cuántas filas tengo, pero yo voy a decir, bueno, pues tengo X filas. No importa, no me complico, tengo X filas. Pero resulta que X va a ser el número de filas, pero también de sillas. ¿Cierto? Me están diciendo, si tengo 4 filas, pues entonces en cada fila 4 sillas. O sea que X es tanto el número de filas como el número de sillas por fila. Ahora, me están diciendo que hubo un reordenamiento, que organizaron nuevamente el salón, que quitaron 3 filas y que quitaron una silla o un puesto de cada fila. Listo. Entonces, como teníamos X filas y eliminaron 3, pues resulta que nos van a quedar X menos 3 filas. Pero fíjese que esto es un arreglo rectangular. Y cuando hablamos de arreglo rectangular, hablamos específicamente de la multiplicación. Es decir, si yo quisiera conocer acá el total de sillas del salón, ¿qué tendría que hacer? Multiplicar el número de filas por el número de sillas de cada fila.
y eso lo haría, digamos, si fuera este el caso, multiplicando 4 por 4, que me daría el total de las sillas que tendría, que serían 16. Entonces, como lo que tengo que hacer es multiplicar, pues entonces acá voy a colocar justamente eso, la multiplicación. Entonces acá me va a quedar esto multiplicado, o sea, abro otro paréntesis, y ahora x menos 1, porque x era el número de sillas y ahora han quitado una. Y me están diciendo que todo eso nos da 323. Bueno, está próximo a terminarse el tiempo, entonces muy pendientes apenas se corte, vuelven a ingresar con el mismo link. Listo, para poder continuar con el desarrollo de este ejercicio.